continúa. Bueno, como siempre, en nuestro último segmento empezamos a lamentarnos de que no nos va a durar, que vamos a hacerlo rapidito. Hay muchas cosas que queremos conversar, sobre todo con este tema de la teología de la liberación y de este encuentro. Pablo, ¿cuándo es exactamente el encuentro? Ese encuentro va a comenzar el próximo viernes, 8 de agosto, 9 y 10 de agosto. ¿Y quiénes están invitados al encuentro? Están invitados más de 500 delegados de distintas comunidades de todos los estados de Venezuela. Vienen representaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 10 comunidades de base, nos dieron 15 cupos. Pues para dar oportunidad a las demás. Vienen de La Guaira, de Guarena, de Valencia, de Maracaibo, de Ciudad Bolívar, de muchísimos lugares, de Guárico, de Acarigua, del Llano, de todo. Yo creo que casi todos los estados están representados. Entonces son grupos, repito, que la mayoría están desvinculados de la iglesia oficial, de la estructura parroquial eclesial. No porque ellos quieren, sino porque lamentablemente algunos ministros, incluso pastores, en este caso son comunidades eclesiales de base de la iglesia católica. Pero eso no quiere decir que no haya comunidades de base de las iglesias de otras denominaciones. Porque en este caso es un encuentro nacional de comunidades eclesiales de base dentro de la denominación católica, ¿no? Por lo menos de Caricuado, las que van son las que están nucleadas en tu... 15, por ahora las que están nucleadas allá. O sea, por ejemplo, de la UD3, de por ahí hay unas grupos. Comunidades cristianas que la tiene aquí el Padre Máximo en la UD4, pero no están vinculados, porque eso no están metidos dentro de la red, porque esas comunidades se vinculan a la red. Por ejemplo, las comunidades cristianas nuestras, las comunidades eclesiales de base, son muy pocas las parroquias que tienen un espacio para que las comunidades eclesiales de base puedan entrar en la estructura. ¿Por qué? Porque las comunidades eclesiales de base rompen la estructura piramidal de la iglesia. El cura, los obispos aquí y los fieles por abajo, que son feligreses, simplemente asistentes. Esa estructura se rompe. Se hace una estructura de tipo circular donde todo, se incluye los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Estamos no por encima del resto de la feligresía, sino junto con ellos, formando comunidades y formando, por ejemplo, consejos directivos. En la parroquia hay un consejo parroquial que dirige, que es la máxima autoridad, donde, como es natural, está la hermana religiosa, estoy yo, pero estamos metidos dentro de unos delegados nombrados por las mismas comunidades de base para gobernar la iglesia, para administrar la iglesia, para planificar, para recoger las ideas e inquietudes. Es decir, es un modo distinto el rol que juega el pastor, en este caso si es una iglesia evangélica, o el sacerdote o el párroco, es un rol totalmente distinto. No está aislado de la comunidad, sino está injertado dentro de la comunidad en la función a la cual nosotros hemos llamado, para eso hemos sido formados, para enseñar la doctrina. Para eso nosotros necesitamos los catequistas que multipliquen el ministerio que a nosotros se nos ha confiado, para guiar, para santificar, para poner la estructura y los medios para que ese pueblo vaya cada día en el amor de los unos con los otros, creciendo en la santidad, y que nosotros podamos vigilar, de ahí nace la palabra episcopo, ¿no? ¿Verdad? Que es la misión del párroco y del pastor, de que ese grupo, esa porción del pueblo de Dios, no se desligue de lo fundamental que ya lo puso Jesucristo. Ningún otro fundamento nadie puede poner en la iglesia que no el que ha sido dado en Jesucristo. Si somos una iglesia cristiana, si somos musulmanes o algo, ya es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de las iglesias cristianas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Guiar a ese pueblo de Dios que se organiza en toda la libertad, en toda la participación, pero poder decirle, mira, este es el camino que Cristo, si ustedes quieren seguir por el camino de Cristo, este es el camino. ¿Por qué? Porque si no hay esa orientación, si no hay ese enlace, esa comunidad puede, como muchas comunidades se han desvinculado en su elemento eclesial, por eso se llaman comunidades eclesiales de base, ¿no? ¿Verdad? Porque hay comunidades de base en Brasil, hay muchas. Comunidades de base simplemente son comunidades de la base del pueblo, claro, que se organizan para hacer un partido de béisbol, para un partido de bolas criollas, para lo social, muy válido, ¿no? Pero esa palabra eclesial quiere decir que tienen una función eclesial de una misión de constituir el reino de Dios, de seguir los lineamientos del evangelio. Entonces tiene que alguien que tenga formación guiarlo, que no tiene que ser un cura realmente, ¿no?
Puede ser una persona que se prepare de la comunidad. Nosotros tenemos muchas religiosas, por ejemplo, y muchos catequistas que tienen más formación que muchos seminaristas y muchos curas. Y la relación que se tiene con los consejos comunales y las comunas que están también en las comunidades, ¿cómo funciona eso? Veníamos precisamente hablando de eso. Sí, señor. Hay comunidades que están totalmente integradas. Por ejemplo, nosotros tenemos comunidades de base donde hay 2 personas que pertenecen al Consejo Comunal de la zona o al Comité de Cultura. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque la comunidad de base en un barrio, en un bloque, no está desligada del mundo social, del mundo económico, incluso del mundo político. Nosotros podemos tener miembros de nuestras comunidades cristianas afiliadas, por ejemplo, a X partido. Lo que una comunidad cristiana no puede pertenecer a un partido político, por ejemplo, porque ya entonces se nos cierra la oportunidad de lo católico, de lo abierto, para nosotros captar gente de muy buena voluntad y que quiere trabajar por el reino de Dios, que puede estar en otra tendencia política tan válida como la otra, ¿no? Pero el no vincularse me parece que es un error de la comunidad. Es más, la iglesia se mete, se hace fermento en la masa, se hace levadura en la masa a través de las comunidades eclesiales de base. Esa es la oportunidad que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia jerárquica, en su conferencia, pues ellos están allá en sus castillos, en sus palacios, que incluso hasta tiene más puesto eso porque le llaman el palacio episcopal. Eso es un disparate, deberían de quitarle ese nombre. Vamos a ver si con el ejemplo que está dando Francisco se cambian esos nombres. Ellos están en sus palacios, el pueblo no vive en palacios, por eso nosotros en el programa La Voz del Pueblo de Dios tenemos esa canción tan buena y tan tajante como la de los Guaraguaos, Cristo al servicio de quién. Mira, ¿y cómo ves al Papa Francisco en todo este proceso nuevo? O sea, esta visión que tiene Francisco de cómo deben ser las cosas. Háblanos un poco de eso antes de que nos vayamos. Eso es un milagro. Es más, nosotros vamos a tener ahora en las vacaciones un foro. Vamos primero a ver la película. Incluso sería interesante que TV Caricuado la pusiera. Claro, se puede bajar, que es la vida de Juan XXIII. Juan XXIII fue el primer papa que rompió el paradigma de los papas príncipes. Y es un tipo campesino. La historia es muy interesante. La película es muy larga, hay que ponerla en 2 partes, ¿no, verdad? Pero la mandamos a ver para que con criterio, en este modo nuevo de ser iglesia, ver los diálogos que allí se proponen. Como él entra en el Vaticano y empieza a hablar ya con los empleados, un poco lo que hizo Francisco la otra semana, que se fue para allá, para el comedor de los, ¿cómo se llama? De los empleados del Vaticano, y agarró la bandeja y se puso, y cuando el tipo va a cobrarle, oye, pero si usted es el Papa, ¿cómo le voy a cobrar yo? No, dame pasta y eso, tipo, y se sentó a hablar. Está rompiendo todos los paradigmas. Pero ese es el Papa que quiere Cristo que sea, un servus servorum Dei, un siervo de los siervos de Dios, que sea una gente humilde como la de Cristo, que se metía en la cola de Juan el Bautista como otro pecador más y como otro humano más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero claro, esto es un proceso de romper 16 siglos de una tradición. Entonces, la tarea de él es fuerte, pero yo le doy gracias a Dios. Pues todos los días oramos por él para que no se le enfríe el guarapo. Se lo decía yo a un enfermo el otro día que fui a ver. Que no se le enfríe el guarapo, que se mantenga firme, porque lo que él tiene que soportar no es fácil. Claro, una cosa es que alrededor, ¿no? Una cosa es que lo diga el cura loco de Caricuado, otra cosa es que lo dice el Papa Francisco. Ya hay una distancia tremenda. Por fin encontraste un Papa que le diera. Me siento ahí así que no hay que apartarse de la iglesia. Lo que hay es que hacer que la iglesia sea lo que Cristo fuera. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Por eso recibimos palos, pero hay que recibir palos hasta que la iglesia se reforme y llegue a ser lo que Cristo quiso que fuera. Sí, yo quería agregar un poquito antes de que se termine el programa, que el termómetro de la comunidad eclesial de base es, el termómetro para determinar qué tan liberadas están, es la incorporación en las comunidades locales. Porque es que ese mismo ánimo, ese deseo de servicio hace que se involucre. Es decir, si no se involucra, está alienada, está apartada de su realidad. En la medida que se va liberando, viene incorporándose a todas las actividades que se realizan en pro del ser humano. Por eso allá en el encuentro que vamos a tener en San Antonio de los Altos, como te dije, el 8, 9 y 10, que le pido oración a ¿Qué todos. parte de San Antonio exactamente? En Lautar. Lautar. Era una universidad que ahora es la Universidad Bolivariana, que antes era de los salesianos, creo que eran los salesianos. No, y ahora es un centro de estudios Simón Rodríguez, algo así. Es correcto, es la sede de Simón Rodríguez. Bueno, allí se van a tratar 3 temas precisamente. La refundación de las comunidades. ¿Por qué? Porque estas comunidades se fundaron y se han debilitado, han perdido su objetivo, han perdido su protagonismo, de sentir que son iglesias y que la voz de esas comunidades debe oírse como la de los obispos, sin entrar en conflicto. No queremos hacer 2 iglesias enfrentadas ni una iglesia aparte, sino desde la base exigir a nosotros los curas, los obispos,
que reflexionemos para que la iglesia no la llevemos a donde Cristo esté. Pero eso hace falta refundar las comunidades, entender la identidad, descubrir la identidad. Esa es otra de las mesas que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos identifica como comunidad eclesial de base? Y por último, nuestra acción profética. Toda comunidad cristiana tiene una acción profética. ¿Qué es una acción profética? Denunciar todo lo que se oponga al reino de Dios, sea de donde venga, por medio de comunicación, por iglesia, por cura, por obispo, por pastores, de todo. Tener criterios claros para tener una percepción crítica, como tú muy bien lo explicabas, claro, y decir esto no es el reino de Dios, pero también anunciar todo lo que sea el reino de Dios y apoyar todo lo que sea el reino de Dios. Por eso yo decía los otros días. Y hay suficiente preparación para arrancar eso, o sea, bueno, la gente la tienen. Es que yo a eso arrancó, hay muchas comunidades que lo tienen, pero otras no. Por eso este encuentro nacional, para de allí sacar algunos lineamientos donde se refunden todas las comunidades, las que están fuertes ayuden a las débiles, pero que tengamos objetivos claros hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y que nosotros tengamos un rol más protagónico en cada vez que se pronuncia la iglesia. ¿Quién se pronuncia? La conferencia episcopal. Y cuando se va a pronunciar la iglesia de la base, ellos tienen también el derecho y el deber de pronunciarse. Claro, entonces tiene que salir un documento de las comunidades de base, ahora por ejemplo con el asunto de Palestina. ¿Por qué cómo la iglesia cristiana no va a manifestarse? Tiene que salir uno o dos de nosotros nada más como iglesia para decir estamos en contra de ese genocidio de Palestina. Claro. No tiene que ser los obispos, sino la iglesia que está clara de que eso atenta contra el proyecto que nosotros queremos hacer, que es el reino de Dios en la tierra. De eso se trata, y por eso estamos orando mucho para que este encuentro es importantísimo para el futuro de la iglesia desde la base, para que nos cuestionemos. Y no se trata de aislar a los curas, porque si no me quedo sin trabajo, ¿vale? No. Los curas y los obispos, sino que nosotros juguemos el rol que tenemos que jugar al servicio de las comunidades. Mira, si tu guía de la iglesia te está escuchando, yo creo que tú pronto vas a ser un cura castigado, mandado por un pueblo. Bueno, ya me han regañado bastante, pero es que no me queda más remedio. Es decir, yo tengo que obedecer al jefe de ellos, porque claro, nosotros tenemos un solo jefe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero no te han intentado cambiar, mandarte para un pueblo. No saben dónde meterme. No saben, porque donde te metan va a ser un problema. No saben a quién van a mandar para acá. Yo no tengo ningún problema. Lo importante no soy yo, lo importante es la línea del evangelio. Lo importante es que no saquen a Jesús de las iglesias, sino que se meta a Cristo en las iglesias, que sea el centro, la cabeza, donde nosotros sigamos esos lineamientos. Y aquí incluyo a los obispos, a los curas, porque nosotros también somos parte de esa iglesia. Claro. Rosa Mireya, unos segunditos para despedirnos antes de que irnos. Bueno, nada, darle gracias a Dios y ver, mira, si hay un pueblo organizado, comunidades al mando. Eso es lo que buscamos, indistintamente, donde quiera que estemos, organizarnos en el nombre de Dios para hacer su voluntad. Eso es todo. A mí me da risa porque cuando yo voy allá y me dice la gente, padre, ¿usted me puede dar la cita? Y dice, bueno, hable con la secretaria, que es la que me controla la agenda. Yo estoy aquí para servirlos a ellos, no sé en qué forma. Bueno, Pablo, unos minuticos para el cierre. Bueno, nada, pues decir, háblanos del Facebook, de todo eso, para que la gente se lo siga. Ojalá que TV Caricuado se pueda colar ahí en un momento para hacer algunas entrevistas. Seguro en ese encuentro. Y el próximo sábado, es decir, ahora el sábado que viene, mientras estemos en el encuentro, vamos a poner el programa que vamos a grabar esta semana. Que vamos a grabar esta semana. Esta semana antes vamos a dedicar el programa de esta semana. Lo que pasa es que ya ustedes cuando estén viendo este programa ya pasó. Sí. Pero lo vamos a retransmitir, lo pueden ver por YouTube, repito, por Facebook, para que allí podamos profundizar más sobre el tema. Pero ya posteriormente, ya en septiembre, podríamos tener un programa otra vez y traer aquí a algunos miembros de las comunidades cristianas para que ustedes, los televidentes y los radioescuchas, porque esto se va a pasar también por la radio, puedan ustedes tener noticias de cuál fue el resultado de este encuentro. Orar por ese encuentro para que los que vayamos seamos germen y podamos revitalizar todas las comunidades cristianas y ojalá que lleguen a ser ecuménicas, que no se quede solamente en la Iglesia Católica, sino que formemos comunidades de cristianos de distintas denominaciones, porque así se van a romper las barreras que nos han separado hasta ahora. Aquí hay una causa, la de Cristo, y todo el que luche por la causa de Cristo es nuestro hermano. Bueno, hasta la próxima semana desde este programa Comunidades al Mando. Ya saben, si quieren saber mucho más de esto, tenemos el programa también del Padre Pablo. Toda la semana, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por Radio Macarao a las 7 de la mañana, los sábados y los domingos. Y en TV Caricuado a las 12 del mediodía el sábado y el domingo a las 12 otra vez. Y los lunes y martes, porque aquí hay varios seguidores y varios fiebrús de ese programa que lo vuelven a repetir en la semana. Hasta la próxima.